Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos, hermanos. Siempre nos da un gozo, un gusto en el Señor poder compartir algo de las Sagradas Escrituras, ¿no? Nosotros hoy vamos a ver el tema de los frutos del Espíritu, ¿no? Los frutos del Espíritu son los frutos de nuestro Señor Jesucristo. Los frutos pues tienen que ver, hermanos, con obediencia, tiene que ver, hermanos, con un crecimiento en nosotros, en el Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad. Pues al haber llenura del Espíritu Santo, pues el Espíritu nos regala dones. Y dice Pablo que procurar los mejores dones. En el caso de los frutos, y el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, pues nos da frutos. Y esos frutos vienen, hermanos, precisamente cuando de salvo brincamos a lo que es el proceso de la santificación. Y en ese proceso entendemos que como creyentes que debemos de obtener el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, cumpliendo con cosas que nuestro Señor nos pide para que venga a morar el Espíritu de nuestro Señor y acompañado con los frutos. Uno de los frutos más importantes, bueno, pues todos son importantes y están unos interrelacionados con otros, pero lo que dicen las Escrituras que el primero y el más importante es el amor. Entonces vamos a ir describiendo cada uno de ellos. Y entonces el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo nos da dones. En lo natural, perdón, nos da frutos. En lo natural, los frutos, las frutas, pues nos sirven pues en nuestro cuerpo, nos alimentan y nos proporcionan pues energía, nos proporcionan ciertos elementos que nuestro cuerpo necesita para estar fortalecidos. Si nosotros padecemos calambres, pues falta de potasio en nuestro cuerpo. Si nosotros nos enfermamos de tos, pues quiere decir que también estamos bajos de vitamina C, etcétera, ¿no? Entonces, en lo natural, la fruta pues tiene un efecto en nosotros y es reforzar nuestra salud. De la misma forma, también los frutos de nuestro Señor Jesucristo, que son los frutos del Espíritu, también refuerzan al creyente en lo espiritual. Entonces, vamos a dar inicio, ¿no? Con lo que son los frutos. Bueno, el Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, nos da dones, que son los que están en el 12:8 al 10 de Primera de Corintios, y tenemos los frutos del Espíritu, que tiene que ver con el Espíritu de Cristo. Cuando estamos en ese proceso, cuando nosotros hacemos pacto con nuestro Señor Jesucristo, haciendo la voluntad de Dios, que dice que es la santificación, cuando nosotros entramos en ese proceso, hermanos, pues en Gálatas del 5 al 22 al 24 nos habla precisamente de los frutos, ¿no? Que ya los veremos, hermanos, que son estos, lo que tenemos en Gálatas: caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. Entonces, también entendemos que el Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, nos acerca, nos lleva al Señor Jesucristo. Bueno, entonces en Primera de Juan, capítulo 3, dice, lo que hemos visto y oído, esos anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, ¿no? Nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esa verdadera comunión, pues, es con el Padre, ¿no? Pero primero se ha de tener esa comunión con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Dice, lo que hemos oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, ¿no? Aquellos que están trabajando y están haciendo la obra del Señor, que están en ese proceso de santificación, pues dice que comuniquen, ¿no? Con ellos, en el caso de los apóstoles. En en Juan 1, del 4 al 5, dice que él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no le comprendieron, ¿no?
Entonces el Señor dice que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, ¿no? Entonces hay que entender, hermanos, no es lo mismo ser salvo, porque solamente es el inicio, ¿no? El inicio que ha creído, pero pues tiene que ir a la vida, tiene que ir a la luz, ¿no? Que es el Señor. El Señor es el que te instruye y te lleva de la mano pues, para tener vida. En Juan 18:37 dícele Pilato, ¿qué cosa es verdad? Como hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y díceles, yo no hallo en él ningún crimen, cuando estaban exponiendo ante él a nuestro Señor Jesucristo. Y en el siguiente dice entonces Pilato, luego rey eres tú, respondió Jesús. Tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz, ¿no? Entonces, hermanos, nos marca una diferencia en las escrituras de quiénes son todo aquel que es de la verdad, ¿no? Precisamente esta parte del final, pues tiene que ver con aquellas almas, hermanos, que reconocen al Señor, no no para ser salvos, sino para más, para un nivel más, para un crecimiento espiritual, para un nacimiento espiritual, ¿no? Pues dice, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz, ¿no? Y esa alma reconoce al Señor. En Mateo 21:43 dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, dice, y será dado a gente que haga los frutos de él, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, hermanos, ese crecimiento que nos va a dar el Señor Jesucristo a través de sus frutos, tiene que ver con eso, ¿no? Con llevarnos al reino. Es esa parte, la santificación, pues es un boleto de entrada, hermanos, para el reino. El segundo de Timoteo 2:6 dice, el labrador los dos es meter que trabaja. Entonces, ¿qué pasa en lo natural? Pues el que ¿no? Lo que sea, pues va a recibir lo que cosecha. En lo espiritual, hermanos, también es así, ¿no? Si nosotros trabajamos, vamos a recibir lo espiritual. En Juan 4:14 dice que yo para siempre el agua que yo le daré en él fuente de agua que sale para vida eterna. Y en Juan es relativo también, en Juan voluntad que me enviado, todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, ¿no? Entonces, ¿quién nos da la vida eterna? Nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Cuando nosotros pactamos con nuestro Señor, cuando nosotros empezamos a pagar precios, cuando nosotros empezamos a seguirle, pues el Señor Jesucristo lo que nos garantiza es vida eterna, pero quien nos la garantiza es el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Dice, yo le resucitaré en el día postrero, que esto es para el final, ¿no? Entonces, dice en las Escrituras que si no creemos en la resurrección, vana es vuestra fe. Hay que creerlo, ¿no? En Gálatas 5:22-24 es donde nos habla de los frutos del Espíritu, ¿no? Que son caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias, ¿no? Entonces, el que ha entendido que se ha de llevar a cabo los frutos en él, tiene que ver, hermano, con la obediencia, tiene que ver con que he aprendido esto y lo aplico. Y es ir avanzando hacia una limpieza, a cada vez a más. No conviene que nosotros nos limpiemos y luego nos ensuciemos, sino conviene a que nosotros hagamos en obediencia y nos conservemos para el Señor. Tiene que ver, hermanos, con ir a limpieza. Tiene que ver, hermanos, con que esa alma siempre se mantenga limpia en el Señor. Vamos a ver el primero. El primero es caridad. Entonces, ¿la caridad qué es? Pues es el amor. Entonces, ¿qué es el primero? Es el fruto de amor del Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Es un vínculo con el Señor.
El amor es un vínculo hacia el Señor y el amor del Señor también en nosotros, ¿no? También te vincula el amor con el Padre, ¿no? Y lo que hace el Señor Jesucristo es que hace un puente entre el Señor y el Padre para que lleguemos al Padre, ¿no? Y se manifiesta en el amor al prójimo también, ¿no? Cuando ¿cómo se manifiesta el amor al prójimo, hermano? Pues bueno, orando por el amor, orando, perdón, por el hermano, ¿no? Para que se acerque y el Señor lo toque y se santifique, ¿no? Llorar las veces que sean necesarias por el hermano para que el Señor lo toque, ¿no? Para que las oraciones tengan el efecto y el Señor lo toque, ¿no? A esa alma. Es un vínculo con la perfección, ¿no? Te canaliza el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo para que te lleve al Padre. Cuando ese fruto está maduro, nos lleva al Padre. Entonces es importante que el fruto del amor, hermano, llegue a madurar. En Colosenses 3:14 dice, y sobre todas las cosas vestidos de caridad, la cual es el vínculo de la perfección, ¿no? Entonces, el amor de nuestro Señor Jesucristo nos lleva a la perfección, al Padre, nos lleva al Padre, que es eso, ¿no? El Padre es perfecto. Dice, ser vosotros perfectos, como mi Padre que está en los cielos es perfecto. Y dice que el que anduviera en el camino de la perfección, ese le servirá al Señor. En 1 Corintios 13, del 1 al 3, dice, si yo hablara en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, o sea, como un instrumento que no tiene, que está desafinado totalmente. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios, ¿no? El evangelio encubierto y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que traspasase los montes y no tengo caridad, nada soy, ¿no? Y si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo caridad, de nada me sirve. Si no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, hermano, pues el fruto de nuestro Señor es un fruto que es importante que llegue a manifestar en nuestras vidas, hermanos de creyentes, ¿no? Entonces, es importante que entendamos que los frutos del Señor, de nuestro Señor, son importantes en nosotros. En 1 Corintios 13, 4 al 8, dice que la caridad es sufrida, el primero que lo sufrió fue nuestro Señor, dice es benigna, que es buena, la caridad no tiene envidia, la caridad no se hace sin razón, no se ensancha, no es injuriosa, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal, no se huelga de la injusticia, más se hace valer de la verdad, ¿no? Y todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad nunca deja de ser. La caridad juega un papel infinito, hermano, juega un papel infinito. La caridad no tiene fin, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente lo que el Señor nos garantiza es precisamente que a través del amor tengamos vida. ¿Y qué vida? O vida eterna o vida inmortal. Entonces, para hacer crecer el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo en nosotros, pues tiene que ver, hermanos, con todo ese trabajo, con oración, con acciones. Dice en las Escrituras que no hay que ser oidores, sino también hacedores, ¿no? O sea, hay que escuchar, pero también hacer, hay que leer. Dice que por la oración y la suministración por la oración y la predicación, dice, me será suministrado el Espíritu de Cristo, ¿no? Entonces, el predicar, el leer las Escrituras, el orar, hermanos, se nos suministra el Espíritu del Señor. Empieza a crecer, ¿no? También tiene que ser del Señor, pagar el precio de dignidad, recibir el Espíritu que santifica, ¿no? Con sacrificio, seguirle, palabras en misterio, lo que son las palabras de verdad, llevar cargas, hermanos, y todo esto que son los puntos y lo que debemos de hacer para que el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo empiece a crecer en nosotros. Cumpliendo todo esto, hermanos, se empieza a manifestar el amor del Señor, porque empezamos a entenderlo. El Señor empieza a limpiarnos, empieza a obrar en nosotros,
y vamos entendiendo lo que debemos de hacer, ¿no? Entonces la caridad pues, nos sirve también para que nos lleve al reino. En 1 de Juan 4, 7 al 21, dice, carísimos, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Cualquiera que ama es nacido de Dios, ¿no? Hay un amor completo y hay el amor de nuestro Señor. Dice que cualquiera que ama es nacido de Dios. Cuando nosotros empezamos el proceso de la santificación, tenemos un amor de Dios, pero no está maduro, hay que madurarlo. Y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y en eso se mostró el amor para con Dios, para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros, ¿no? Y ha enviado a su Hijo en expiación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos ha amado, debemos también nosotros amarnos unos a otros, ¿no? Entonces, el que entregó su vida fue nuestro Señor Jesucristo por nosotros, ¿no? Y le crucificaron y le mataron, ¿no? Pero el amor que el Señor vino a manifestarnos hacia todos, pues es un amor que el creyente tiene que manifestar hacia el prójimo, ¿no? El hecho de limpiarnos, el hecho de estar en un proceso de santificación, el creyente es porque lo ha entendido y ama también al prójimo, porque si se ama a él, va a poder amar al prójimo. ¿Cómo también se manifiesta el amor? Que cuando se haya encontrado al Señor, se ayuda a los otros hermanos también a encontrarlo y llevarlos al Señor. En 1 de Juan 2:3 dice, en eso sabemos que nosotros le hemos conocido, que hemos guardado sus mandamientos, ¿no? Entonces esto es importante, hermanos. Ese amor se debe manifestar en guardar mandamientos. Dice que el que me ama mi palabra guardará, ¿no? Entonces, y dice, vendremos a él, el Padre y yo, ¿no? Y haremos morada en él. Entonces, nosotros hacemos los mandamientos y estamos amando a nuestro Señor. Y eso, hermanos, ¿qué va a pasar? Pues que viene a morar a su Señor. Y si nosotros estamos fortalecidos, hacemos los mandamientos del Padre y vienen a morar, viene el Padre también en nosotros, ¿no? En 1 de Juan 4:16, y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. El que vive en amor, vive en Dios y Dios en él, ¿no? Entonces, es importante, hermano, vivir en amor, llegar a ese vínculo de amor, ¿no? Con nuestro Señor Jesucristo y posteriormente con el Padre. Pues un concepto también del amor, sentimiento de intensa atracción emocional y espiritual hacia el prójimo y hacia Dios, con la que se desea compartir una vida en común, que tiene que ver con la vida eterna o la vida inmortal. El siguiente fruto, hermanos, es el gozo. El gozo, hermanos, pues es una alegría, es la expresión del amor, es lo que atrae el amor, es una alegría interna. El Señor, pues, no nos ha dado un espíritu de tristeza, ¿no? El gozo se manifiesta, hermanos, cuando nosotros sentimos gozos. Nosotros hemos llegado a sentir gozo y todos los hermanos, y creo que gozos, digamos, a gran escala y por manejarlo de alguna manera. Y de hecho también incluso hay gozos hasta de la carne, ¿no? Y si comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero bueno, estamos hablando del gozo del Espíritu, del Espíritu de nuestro Señor, ¿no? Entonces, este fruto, pues, ¿qué hace cuando se comparte, se le predica al hermano, cuando le somos útiles al Señor, hay un gozo, y ese gozo se manifiesta en alegría, ¿no? Se manifiesta en alegría, y ese gozo se siente, ¿no? Se siente. En Eclesiastés 9:7 dice, anda y come tu pan con gozo, ¿no? Y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Entonces, pues, ¿qué nos dice? Que comamos de nuestro Señor y comamos del Padre, ¿no? Y que dice que nuestras obras, si nosotros si nosotros llegamos a conocer en la caridad de nuestro Señor y la del Padre, pues esas obras son agradables a Dios.
En Hechos 13:48, y los gentiles oyendo esto, dice, fueron gozosos y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Pero fíjense lo que dice al final, que creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Si esa alma ya reconoce la voz del Señor, ¿no? Pues esa alma está dispuesta a seguir al Señor, porque en algún momento de su vida esa alma ya reconoció y decidió santificarse, ¿no? Entonces también dicen que los discípulos, cuando eran golpeados, cuando estaban trabajando en la obra del Señor y les humillaban, les trataban mal, los les golpeaban, los apedreaban, dicen que ellos también recibían un gozo, ¿no? ¿Por qué? Porque sabían en el alma que el predicar en cuanto a la vida eterna les daba ese gozo, ¿no? Trabajando en la obra de nuestro Señor se obtiene esa alegría, ¿no? En Proverbios 15:8, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, dice, más la oración de los rectos es su gozo. El Señor también se goza de los justos, ¿no? En Mateo 5:12, dice, gozaos y alegraos porque vuestra merced es grande en los cielos. Dice que así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, ¿no? Entonces, la persecución, hermanos, que viene siendo la aflicción del creyente, sabemos que viene juicio, y esto también predicamos, pues eso también dice, en Mateo nos lo dice, ¿no? Alegraos, gozaos y alegraos, ¿no? Porque nuestra merced es grande en los cielos, ¿no? La primera iglesia vivió esto, hermanos, ¿no? La persecución, ¿no? Obviamente empezando por nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, Romanos 12:12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración, ¿no? Volvemos al punto de lo que es la aflicción, hermanos, que dice que debemos tener ese gozo en la esperanza, ¿no? De que vamos a recibir un premio, de que vamos a estar con el Señor, ¿no? Sufridos, dice, en la tribulación y constantes en la oración. Entonces, el gozo, hermanos, también se manifiesta en la aflicción. En 1 Tesalonicenses 5:15-16, mirad que ninguno dé a otro mal por mal, antes de seguir lo bueno siempre los unos para con nosotros y para con todos. Dice, estad siempre gozosos. Entonces, Pablo tiene esta revelación, ¿no? Dice, estar siempre gozoso, ¿no? Y no apaguen mal con mal. Tenemos el siguiente fruto, hermanos. El siguiente fruto es la paz. La paz tiene que ver, hermanos, con un estado espiritual de equilibrio. Y este estado espiritual nos lleva a la unidad con Dios. Es un estado mental para dejar de ser enemigos de Dios, ¿no? Tiene que ver también la paz, hermanos, con estar en un plano de obediencia. Tiene que ver, hermanos, con tener también conocimiento de nuestro Señor Jesucristo en nosotros, ¿no? Entonces, dice también que es un estado espiritual que se alcanza a través de la obediencia. Hay la paz del Señor y la paz de Dios, ¿no? Entonces, es importante la paz de nuestro Señor en nosotros, hermanos. En Romanos 14:19, así que sigamos lo que hace a la paz y a la edificación de los unos con los otros. También la paz nos da, hermanos, el hecho de nosotros reconocer en la santificación a nuestro Señor. Ese fruto, cuando viene, nos empieza a edificar, ¿no? Ya el Espíritu Santo, pero empieza a edificar, ¿qué? Pues la casa, ¿no? El Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, nos pone el cimiento para poder edificar. Entonces, el Espíritu de nuestro Señor empieza sobre ese cimiento, ¿no? Espiritual, que es la casa, la casa, lo que, hablando en términos naturales, hay cimiento, está la casa que se forma ventanas, puertas, y luego viene el techo, ¿no? Que representa al Padre, ¿no? Entonces, la paz continúa en esa edificación de ese templo del Señor Jesucristo en nosotros. Hechos 9:31 dice, las iglesias entonces tenían paz, dice, por toda Judea y Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en temor del Señor
y con consuelo del Espíritu Santo eran multiplicadas. Entendían esa paz, ¿no? En Génesis 28, 20 al 21, dice, hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje que voy, y diere pan para comer y vestido para vestir, si me diera el Señor y el Padre, ¿no? Dice, y tornar en paz, y si tornar en paz a casa de mi Padre, Jehová será mi Dios, ¿no? Entonces, pues la paz tiene que ver, hermanos, también con pagar votos. Tiene que ver cuáles son esos votos, pues pagar votos tiene que ver con hacer obediencia, hacer la obediencia, ¿no? Llevar a cabo las escrituras en nosotros. En Isaías 26:3, tú le guardarás en completa paz, dice, cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti se ha confiado. Entonces, el Señor nos guarda en completa paz cuando llegamos al Padre. Dice, cuyo pensamiento en ti persevera, ¿no? Y porque hemos confiado en el Señor y en el Padre, y el Señor y el Padre confían en nosotros. Salmo 19, 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, ¿no? Entonces, ¿por qué aman la ley? Porque la hacen, ¿no? Entonces tiene que ver con obediencia, hermanos. Dice, y no hay para ellos tropiezo. El Salmo 120 del 6 al 7, dice, mucho se detiene en mi alma con los que aborrecen la paz. Dice, yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra, ¿no? El aborrecimiento, ¿no? Que hay, hermanos, del salvo con los santos, hacia los santos. El cuarto, hermanos, es la tolerancia. La tolerancia es todo de nuestro Señor, que nos da capacidad de sufrir y tolerar a los demás, y soportar también las adversidades del enemigo, molestias y ofensas de ellos con fortaleza, ¿no? Sin quejarse ni rebelarse, ¿no? Entonces la tolerancia tiene que ver con eso, hermano, con la capacidad de sufrir, tolerar a los flacos, ¿no? En el espíritu. Mateos 17, 15 al 17, y diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es y padece malamente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y le he presentado a tus discípulos y no le han podido sanar. Y respondiendo Jesús dijo, oh generación infiel y torcida, ¿hasta cuándo tengo que estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os tengo que sufrir? ¿No? ¿Hasta cuándo el Señor lo tiene que tolerar? ¿No? Traédmelo acá y el Señor lo libera. Entonces, el Señor pues tuvo paciencia con sus apóstoles. En eso, hermanos, también hay que tener paciencia por lo que nos enseña el Señor, a tener paciencia hacia los flacos, ¿no? ¿Por qué? Porque están flacos, ¿no? No pueden dar lo que no tienen, ¿no? En lo espiritual. Entonces, soportar es aguantar a los flacos en la carne, ¿no? Que no tienen nada espiritual, ¿no? Entonces, la tolerancia tiene que ver con todo esto, hermano. La benignidad, hermanos, pues dice que tiene que ver con hacer lo bueno en el Señor y con el Padre. Es lo bueno inclinado a la santidad. Es parecida con la piedad, tiene que ver con la acción del amor y con la bondad, ¿no? Entonces, la benignidad, hermanos, cuando empezamos nosotros a hacer la voluntad de nuestro Señor, empezamos a hacer lo bueno, empezamos a inclinarnos más hacia la santidad, empezamos a caminarlo. Y se empieza a activar lo que es la acción del amor también, ¿no? ¿Por qué? Porque si hacemos lo bueno, nos sigue el amor también, ¿no? Hemos entendido lo que es el amor, entonces tenemos que ser benignos, tenemos que ver por el hermano, tenemos primeramente cuidado de nosotros, ¿no? Entonces, se refiere a los valores de algo o alguien que es considerado bueno en su esencia, que es algo concebido o creado para bien, ¿no? ¿Quién nos da eso? Pues el Señor, ¿no? El alma reconoce al Señor y el Señor
reconoce, sabe quién es esa alma y el Señor lo santifica, ¿no? Entonces es importante que nosotros rompamos la ligadura de la carne, hermanos, y nos liguemos al Espíritu, ¿no? Por eso las Escrituras nos hablan de nacer en el Espíritu. Dice que el que es nacido en la carne, de las cosas de la carne se ocupa, el que es nacido del Espíritu, de las cosas del Espíritu. En Salmos 18:35, dísteme a sí mismo escudo de tu salud y tu diestra benignidad me ha acrecentado, ¿no? Dice, me diste a sí mismo el escudo de tu salud, o sea, la santificación, ¿no? Y tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha acrecentado. ¿Qué le ha dado? ¿Qué es acrecentar? Crecer, ¿no? Tu benignidad, lo bueno que viene de ti, Señor, me ha hecho crecer, ¿no? Entonces, el obtener los frutos de nuestro Señor Jesucristo, lo que hace al alma, al creyente, es que crezca en el espíritu, es que empiece a tener un crecimiento espiritual. La bondad, hermanos, tiene que ver, hermanos, con el desprendimiento de lo material. Si nosotros hacemos bondad, precisamente como estamos siendo bondadoso, hemos entendido también el apoyar y ayudar al prójimo, ¿no? Entonces, esto es importante. La bondad, hermanos, este fruto es muy bueno llevarlo a cabo, hermano. Por ejemplo, tenemos en las Escrituras que la viuda dio de su necesidad, que tenía 2 blancas y dio, solo es lo que tenía para comer. Y dice que dio de su necesidad, por lo tanto dio más que los demás, ¿no? Porque se apiadó de los hermanos, ¿no? Se apiadó y lo reconoce el Señor, ¿no? A la viuda que dio más que todos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a amar a nuestros hermanos también, hermanos, en lo natural? Pues es importante. En algún momento tenemos esa escasez, hermano, natural. Y cuando también veamos esa necesidad de escasez espiritual en el hermano, pues predicarle, ¿no? También se manifiesta también la bondad en otro nivel, ¿no? Pero Cornelio era uno de ellos, ¿no? Que era bondadoso. Dice que por tus limonas y tus oraciones han subido a lo alto, ¿no? Cornelio estaba siendo bondadoso, ¿no? ¿Y qué pasó? Que más adelante fue Pedro y le predicó y recibieron el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, dice que también es la acción de hacer el bien. Tiene que ver con la obediencia. La bondad tiene que ver con la obediencia también. Llevas el amor de Cristo, por eso es importante apoyar, hermanos, en los que hemos entendido, ¿no? Y apoyar la obra del Señor, pues es mejor dar que recibir. El apoyar la obra del Señor, hermanos, es apoyar las almas a que se sigan limpiando, que mantener al hermano en el camino de la santificación, que se mantengan ahí, ¿no? Y en la parte natural, hermanos, pues se entienden que se requieren, pues para las almas sigan en el proceso de su limpieza, ¿no? La fe es un fruto de nuestro Señor que nos indica, hermanos, que un proceso en el cual tenemos que ir siempre avanzando y mantenernos firmes. Dice en Hebreos 11:1, dice que es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven, ¿no? La sustancia, si nosotros realizamos un refresco de naranja, ¿cuál es la sustancia que le va a dar sabor a que sepa naranja? Pues es la naranja, ¿no? Entonces, nosotros en lo espiritual, nosotros debemos de creer que lo que el Señor nos manifiesta en la palabra se va a cumplir y se va a llevar a cabo cuando nosotros estemos haciendo mandamientos y estemos siguiendo al Señor. Y esa fe, hermanos, se va a ir fortaleciendo y se va a ir fortaleciendo. Dice en las Escrituras que la justicia de Dios se descubre de fe en fe. Entonces, si nosotros en el camino
encontramos la fe, vamos a encontrar la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros nos mantenemos constantes y perseverando, el Señor Jesucristo nos va a llevar a la fe del Padre. Dice en Hebreos 11:6, empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, ¿no? Entonces dice que si no tenemos fe, no podemos agradar a Dios, ¿no? Entonces, muéstrame tus obras y yo te mostraré, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré la fe con obras, ¿no? Entonces, la fe tiene que ver, hermanos, que se vaya manifestando también el amor en nosotros, ¿no? Hebreos 11:8 dice, porque por la fe de Abraham, dice, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad y salió sin saber a dónde iba, ¿no? Iba a recibir el reino de la tierra prometida, ¿no? Pero dice que salió sin saber a dónde iba. La mansedumbre, hermanos, la mansedumbre también es un fruto de nuestro Señor, y la mansedumbre, hermanos, tiene que ver con hacer la práctica de la obediencia y cambiar la condición de rebelde por la de obediente, ¿no? Entonces, llevar a cabo la práctica de la obediencia, ser constante, hermanos, ser constante, ¿no? Perseverar siempre. Y este es reconocido por nuestro Señor Jesucristo, ¿no? También se denomina como mansedumbre la condición de manso. Se refiere, toma en cuenta varios aspectos de la mansedumbre, como la docilidad, suavidad, benignidad, la humildad también está dentro de ello, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice que también la mansedumbre es un valor altamente apreciado para quienes se someten a hacer la voluntad de nuestro Señor. Es un valor muy apreciado por nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque llevan a cabo la práctica de la obediencia. Y de hecho, nosotros somos rebeldes, y esa rebeldía, a través de la limpieza de nuestro Señor, empieza a inclinarse a que dejemos de serlo, ¿no? Fíjense cómo tiene la mansedumbre, se describe a través de varios conceptos. Por ejemplo, en el caso de manso, dice que se refiere a la naturaleza apacible y tranquila. El ser dócil es capaz de obedecer los mandamientos de Dios sin dudar y superando todas las aflicciones y pruebas, ¿no? La iglesia esto lo llevaba a cabo, la primera iglesia, ¿no? Lo llevó a cabo, primero fue nuestro Señor, ¿no? Y bueno, que se acepta con agrado lo que se le manda y que es fácil de dudar, ¿no? Entonces, cuando esa alma reconoce que se ha de limpiar, pues le es más fácil, ¿no? Tiene que ver también, obviamente ya lo dijimos, con la obediencia y que no haya molestia, ¿no? Que no haya molestia al hacer la mansedumbre, ¿no? Este fruto del Señor. Suave, tiene que ver al que obedece con suavidad y con amor a las acciones de Dios. Lo que tiene que ver con hacer, lo haga. En Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. También la humildad tiene que ver con la mansedumbre, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo fue el primero, ¿no?, que lo hizo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. La humildad pues tiene que ver que no se haga con ostentación de virtudes, tiene que ver, hermanos, con no hacerlo con vanidad o presunción, que no se llegue a envanecer, no lo hace por eso, no lo hace por presunción, que no lo haga por un reconocimiento del hombre, ¿no? Que no lo haga. A eso se refiere lo que es la ostentación. La mansedumbre tiene que ser y se tiene que llevar a cabo como para el Señor, no para que lo reconozca el hombre. Filipenses 2:3 dice, nada
hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimándoos los inferiores los unos a los otros, ¿no? Entonces, que dice, no hagáis nada por contienda ni por vanagloria, antes bien en humildad, ¿no? Bien en humildad, estimándose unos con los otros. En 3:13 de Santiago dice, quien es sabio y avisado entre vosotros, muestre por buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría, ¿no? Entonces la mansedumbre de sabiduría es importante, por eso la llenura de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Es importante tener el temor de Dios, que es sabiduría también, ¿no? Entonces, quien sea sabio entre vosotros, que muestre esa buena conversación en conocimiento, ¿no? En esa mansedumbre de conocimiento. En el 11:2 de Proverbios, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes es la sabiduría, ¿no? Entonces, la humildad, el ser humildes, el humillarnos al Señor, es dejarnos enseñar por nuestro Señor Jesucristo y va a llegar esa sabiduría, ¿no? Va a llegar esa sabiduría y el nacimiento espiritual en nosotros. En 15:33 de Proverbios, dice el que, pues nos lo dice aquí, que el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, ¿no? Y delante de la honra está la humildad, ¿no? Entonces, ¿cómo se honra al Señor? Pues bueno, doblegando la carne, ¿no? O doblegando la carne, y eso tiene también que ver con la humildad, ¿no? Que seamos suaves de entender, dóciles, para que el Señor nos enseñe, ¿no? Nos enseñan el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo, pues que sabemos que nuestros hermanos todos lo tienen, y es importante que a nosotros que somos los más jóvenes, ¿no? En conocer el Evangelio de nuestro Señor, pues hemos siempre, bueno, el Señor nos ha tocado para poner en nuestra parte y poder conocer los planes del Señor, ¿no? Qué es lo que quiere el Señor de nosotros y la paga que el Señor nos va a dar, ¿no? Que sabemos que es una paga muy grande, ¿no? Que nos ofrece el Señor. Entonces, bueno, otra acción de la mansedumbre, todo lo que hemos hablado, pues, es poner en marcha ese motor de la mansedumbre, ¿no? Pero Pablo también lo indica en Gálatas 6:1. Dice, hermanos, si alguno fuera tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ustedes que ya son maduros, ustedes que ya entienden las cosas del Evangelio, restaurad al tal con el espíritu de mansedumbre, ¿no? Con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque no seas tú que vayas a ser tentado, ¿no? O sea, llámales la atención a los hermanos, restáuralos, ayúdalos, restaurar. No está diciendo que lo ayudes, apoyes al hermano porque está flaco, ¿no? Y ustedes que están crecidos, ayúdenos, apóyennos, restaurenos, ayúdenos a volver a canalizar al camino, que regrese al camino. En 2 Timoteo 2:25 dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Si quizá Dios les dé que se arrepientan para conocer la verdad, ¿no? Entonces es importante, hermanos, que se restaure a los hermanos, que a veces, hermanos, hay inconstancia, no son constantes los hermanos, no perseveran. Si se salen de la línea de perseverar, ayudar al hermano con espíritu de mansedumbre a que otra vez regrese al camino. Es lo que nos está diciendo Pablo, ¿no? Que la mansedumbre se lleve a cabo, que la lleven a cabo quienes están maduros, quienes son espirituales, ¿no? Para que puedan volver a meter al hermano. Y tenemos, hermanos, también la templanza. La templanza, hermanos, es un valor que permite al individuo tener dominio de sí mismo, manifestándose sobre sus actos, logrando ser obediente a Dios sin caer en los deseos de la carne, ¿no? Entonces, es un valor, hermanos, que permite al individuo, al creyente, tener dominio de sí mismo.
manifestándose siempre firme en sus actos, hermano. Tener firmeza en sus actos, que tenga ese dominio de sí mismo, ¿no? Y esto va acompañado con la obediencia, sin caer en los deseos de la carne. Eso es la templanza, hermano. En Job 28:3 dice, no conoce su valor el hombre, porque, ¿qué es el valor? La templanza. Dice, ni se halla en la tierra de los vivientes, ¿no? Entonces, el hombre, la templanza tiene que ver con valentía, tiene que ver con eso también. En primera de Pedro 2:11, amados, yo os ruego, extranjeros y peregrinos, os sostengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, ¿no? Entonces les está inyectando la templanza, ¿no? Que se mantengan firmes, que dominen, que estén firmes en el espíritu, ¿no? Que no que se abstengan y se aparten de los deseos carnales, ¿no? Que lo pueden llevar para atrás o a ensuciar, ¿no? En 14:23 de Juan, respondió Jesús, díjole, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Entonces tiene que ver con la obediencia. Esa templanza tiene que ver con la obediencia y mantenerse firmes en el amor del Señor, en mantenerse firmes en hacer los mandamientos del Señor. Dice que el que guarda mi palabra, ese es el que hace los mandamientos. Y que dice que mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él, ¿no? Entonces, ¿cuál es el primero? Cuando nosotros reconocemos y estamos en el camino de la santificación, hemos conocido y queremos seguir teniendo llenura del amor de nuestro Señor. Y posteriormente tendremos el amor del Padre, ¿no? Pero eso es a través de la obediencia, ¿no? Que a través de ir haciendo los mandamientos de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque cuando el Señor esté maduro en nosotros, vamos a dar el siguiente paso para que el Padre venga a nosotros, ¿no? Que ya tiene que ver, hermano, con pagar otros precios. En 15:10 de Juan, si guardares mis mandamientos, dices, estaréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor, ¿no? Entonces, hermanos, el amor, hermanos, se manifiesta en obediencia. Si yo no tengo también fe, si yo tengo una fe flaca, pues yo lo que estoy demostrando es una insuficiencia de amor. Por eso es importante que se hagan los mandamientos de nuestro Señor para yo tener más amor. ¿Amor de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Si yo no tengo el amor de nuestro Señor, dice que no soy nada, nada soy. Ya lo vimos al principio, ¿no? Entonces dice que el Señor Jesucristo guardó los mandamientos del Padre, dice, y estoy en su amor. El Señor nos ha enseñado esa obediencia, ¿no? En Juan 12:25 dice, el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará, ¿no? Se mantienen firmes, ¿no? Que pase lo que pase, estén firmes. En Filipenses 1:29, porque a vosotros es concedido por Cristo, no solo que creáis en él, sino que también padezcáis por él, ¿no? Entonces, los que somos creyentes debemos de entender que no solamente es ser salvos, ¿no? Reconocer al Señor, sino santificarnos y mantenernos firmes. La templanza tiene también que ver con la firmeza, ¿no? De esos actos, de creer en el Señor, ese dominio de credibilidad, que en nosotros esté firme, ¿no? Que pase lo que pase, no salgamos de esa firmeza, ¿no? Por eso es concedido no solamente que creas en Él, que si tienes que padecer por el Señor, que se padezca, ¿no? Y un ejemplo, hermanos, fue nuestro Señor. ¿Cómo le fue? ¿Cómo lo crucificaron? ¿Cómo lo torturaron y hasta darle muerte, ¿no? Entonces el Señor nunca dijo, no me pegues, no me mates. No, el Señor nunca dijo eso, ¿no? Cuando mucho el Señor lo que dijo, Señor, Padre, si es posible, aparta de mí ese sufrimiento, ¿no? Pero que se haga tu voluntad, no que se haga lo que yo quiera, sino que se haga lo que tú quieres, Padre, en mí, ¿no? Entonces, el Señor, la templanza
tiene que ver con un valor, hermano, también con un alto valor, hermano, para entrar a lo espiritual, que que los tiempos futuros que sabemos que son difíciles, que vienen tiempos de aflicción, que el creyente sea valiente y que esté firme, que la templanza le va a ayudar a que pase pues todo esto, este tiempo difícil, ¿no?, que viene para el creyente. En Romanos 8:35 al 39, precisamente nos habla de todo esto. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación, o la angustia, persecución, o hambre, o desnudez, peligro, cuchillo. Dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos estimados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Fíjense, hermanos, todo lo que nos dice, ¿qué nos puede apartar? Todo esto, no. Si yo tengo que ser, yo como uno, que me tiene que llevar a mí como una oveja al matadero, adelante, está mi vida, ¿no? Pongo mi vida, ¿no?, por el Señor. Entonces, ¿qué él nos demuestra aquí, hermano? Valentía. Nos demuestra esa templanza de valentía, ¿no? Entonces, siguiendo, por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Arriba nos dice que nos apartará del amor de Cristo, y que nos puede apartar del amor de Dios. Pues tampoco nada, el amor completo. Nada nos tiene que apartar, ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni los presentes, ni los porvenir. Nos habla de una valentía, hermano, una valentía muy, muy fuerte, hermano, muy consolidada en Dios, hermano. Entonces, la templanza, hermanos, tiene que ver con todo esto, ¿no? Tiene que ver que siempre estemos firmes y que tengamos el dominio de sí mismo, en quién hemos creído, ¿no? Y la valentía, hermanos, para poder seguir caminando aquí de la mano del Señor, ¿no? Pues esta es la prédica, hermano, acerca del fruto de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Dios los bendiga.